pues resulta que Madero quiere conciliar a todas las fuerzas, quiere establecer un gobierno democrático, pero que todo vaya por el camino de la legalidad. Pero esto no se podía porque ya se había abierto la lucha social y se querían soluciones rápidas. Yo le diría a Madero que la democracia en una revolución a veces no es muy conveniente. Familia, como buen veracruzano, hombre de gran corazón, a todo le da la mano y además baila danzón. Bueno, mi nombre es Isaías Manuel René Manrique Zapata. Soy nieto directo del general Emiliano Zapata Salazar. Mi madre es la señora Ana María Zapata Portillo, que es hija directa del general Emiliano Zapata. Él era un tipo muy varonil, era el atractivo, ¿no? Porque era una mezcla de indígena, pues era un mestizo. Y su porte, sobre todo que era un buen charro, sabía montar muy bien y vestía muy bien. Eso le agradaba demasiado a las mujeres. Zapata fue un muchacho desde temprana edad, muy enamorado, carismático. Josefa Espejo Sánchez casa con ella a principios de la lucha armada. El padrino de bodas va a ser el presidente de la República, Francisco I. Madero, y doña Sara Pérez, pero también es de una buena posición social, ¿va? No había tantas mujeres, entonces pues muchas huían con sus esposos, pero algunas que eran muy guapas, muy bonitas, pues preferían, las mismas madres se las llevaban a los generales. Después Zapata va a tener otras, ¿cómo le llamaré? Amantes. Antes de morir don Emiliano, Gregoria Zúñiga le dice que no le gusta, que es mujeriego y que la quiere nada más para él. Y Zapata le dice, no puedo evitar querer a las mujeres, son tan hermosas y te dejo libre si así lo deseas. Llega Madero a la presidencia de la República a principios de noviembre de 1911 y lo que le pide a Zapata es que se rinda incondicionalmente y que deje que él resuelva las cosas. Los zapatistas decían, Madero no cumplió. Entonces los zapatistas dijeron, bueno, si Madero no cumple, aunque es un gobierno revolucionario, pues no lo vamos a reconocer. Y nosotros vamos a impulsar otra revolución. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das la tierra verás a los indios de nuevo entrar en combate. Entonces Zapata convocó a sus tropas y a otros aliados en una región remota del sur del estado de Puebla para dar a conocer un plan que habían elaborado. Zapata se siente traicionado porque los restos del ejército porfirista lo hostilizan, mientras él por otra parte está negociando con Madero, y por esto es que lanza el plan de Ayala a las pocas semanas de que ha triunfado la primera etapa de la Revolución Mexicana y que Madero ha llegado al poder. El 25 de noviembre de 1911, en el pueblo de Ayoxustla, Emiliano Zapata y Otilio Montaño redactaron el documento que sería su nueva bandera en la lucha revolucionaria. Para el 28 de noviembre, todos los jefes revolucionarios del sur habían firmado el Plan de Ayala declarándose en rebelión formal contra el gobierno federal de Francisco I. Madero.
La prensa en esos meses había estado atacando, el periódico católico es el que lanza el epíteto de la Tila del Sur, y es cuando Zapata dice, bueno, nosotros no somos bandoleros, nosotros tenemos una bandera. Redactan el plan de Ayala y lo firman sus principales generales y le ponen como lema reforma, libertad, justicia, y después dicen reforma, libertad, justicia y ley. Era un plan muy bien elaborado, muy fundamentado, y eso le vino a dar una mayor fuerza, una mayor representatividad al movimiento zapatista. Se llamaba a tomar con las armas las tierras. Se desconocía el gobierno de Madero, considerándolo como un gobierno dictatorial y que resultó tan opresivo como la dictadura de Porfirio Díaz. Se habla de la restitución de las tierras a los pueblos por una parte, la otra la dotación de tierras a los pueblos que no tenían previa compra, y el otro artículo el de requisarles las tierras a los hacendados enemigos de la revolución para ser repartidas entre los viudas y las víctimas de la revolución. Y el documento es ciertamente muy duro con Madero, porque bueno, Madero tenía 2 semanas de haber llegado al poder, no podía resolver en ese momento todas las cosas. Es que el camino no es pactable, el camino es donde tiene que llegar México. Y Emiliano Zapata, eso es lo que dice, el plan de Ayala es la conjunción de toda la historia de México. Para finales de 1911, Emiliano Zapata había roto relaciones con Madero y lanzado el plan de Ayala como bandera del agrarismo en México. Como nuevo presidente de la República, Madero estaba dispuesto a erradicar el zapatismo en Morelos y envió al Ejército Federal al mando de Victoriano Huerta, uno de sus más reconocidos generales, a capturar a Emiliano Zapata. Era un tipo, una sabandija. Victoriano Huerta era una sabandija. Escolta Porfirio Díaz hasta Veracruz. Lo embarca en el Ipiranga. Era un general conocido por su acometividad y su brutalidad. No era un hombre de letras, sino era un hombre de acción ruda y dura, que ponía como parte de su táctica lo más moderno en este momento que se había obtenido en la guerra de los Bóer, por ejemplo. ¿Cómo es posible que al presidente Madero se le haya colado este tipo de personas? Madero ignoraba lo que se tejía detrás de su gobierno a puertas cerradas. Victoriano Huerta, secundado por Bernardo Reyes y Félix Díaz, preparó el levantamiento en armas conocido como la Decena Trágica. Para mantener el golpe de Estado bajo el manto de la legalidad, Victoriano Huerta hizo presentar la renuncia de Francisco Madero y de su vicepresidente. De 1913 ya mataron a Madero y nada que aparece. Fue llegando Félix Díaz con orden militar. Aquí renuncia usted o lo mando fusilar. Mediante una truculencia legal y política, Victoriano Huerta asumió la presidencia del país. Su primera acción, el asesinato de Francisco Madero y su vicepresidente. Entonces manda en marzo de 1913 al padre de Pascual Orozco, un dirigente revolucionario norteño, a negociar con los zapatistas, pero Zapata sabía que no podían confiarse en Victoriano Huerta, y entonces reciben al padre Pascual Orozco, lo juzgan y lo fusilan. Así. Y con eso da un mensaje clarísimo a Victoriano Huerta de que no se les olvidaba que él los había estado persiguiendo y que les había estado quemando pueblos y que les había estado matando gente. Ahora, ¿por qué Zapata se va en contra de Huerta? Porque Huerta invita a Zapata, oiga, ¿sabe qué? Venga, usted se levantó contra Madero. Pero Zapata dice, no, yo no estoy con traidores. Mi problema con Madero era otro.
No era el asunto del poder, era el asunto de las tierras, de la solución de los problemas de los pueblos. No porque yo quisiera ser presidente. Mi mamá es Ana María Zapata Portillo, es hija del general Emiliano Zapata. Yo soy hija de Ana María Zapata Portillo. Mi nombre verdadero es Julieta Ana María Zapata. Nada más que aquí en la casa me dicen Fanny. Somos 5 hermanos. El mayor es Manuel. Manuel es el mayor. Luego sigue mi hermana Ofelia, que es la que vive en México. Y luego seguía María del Carmen. Y luego sigue Julieta y el último soy yo. Un hombre que amaba la tierra, él como le decía, la tierra, la madre tierra, porque es la que nos da de comer. No decía las tierritas, como muchos despectivamente, no. Él le decía la tierra con amor, con respeto. ¿Cómo está la situación ahora y cómo estaba antes? Estamos igual. Ahí te das cuenta de por qué les dicen la vigencia del zapatismo, porque si te das cuenta, los estatutos, las ideales que en ese entonces, hace 90 años de la revolución, hace 100 años, no sé, siguen vigentes, no han cambiado y el campesino sigue esperando. Con mi 30-30 me voy a alistar y engrosar las filas de la rebelión para conquistar libertad a los habitantes de nuestra nación. En pueblos en donde se mantenían todavía las tierras comunales como Xochimilco o como el Ajusco, son zapatistas por efecto de la guerra, porque el ejército federal recurría al sistema de leva, que es el reclutar a los jovencitos que ya pudiesen cargar un rifle, reclutarlos para poderlos incorporar a las filas federales y mandarlos a pelear contra los otros revolucionarios. Y entonces eso va creando un ambiente de animadversión contra el gobierno, de tal manera que lo que recordaban los veteranos zapatistas que habían sido perseguidos por la leva es que decían, bueno, de que me vaya yo a morir peleando contra Pancho Villa en el norte, a que me muera aquí cerca de mi casa como zapatista, prefiero morirme como zapatista. Y después, cuando saben que los zapatistas además están buscando el bienestar del campesino, es cuando se convencen. Si de quebra alguna valla, de a llorarme al Camposanto. Huerta envió a Morelos al general Luis Cartón y a Juvencio Robles, con el plan de aniquilar el ejército zapatista. Tomaban una población, la saqueaban y quemaban todo. O sea, no quedaba nada, ¿no? Hubo esta táctica catoniana de que la guerra dé lo que la guerra necesita, es decir, el llegar a los pueblos y quitarles el maíz y la comida, y con eso no solo debilitas la economía del enemigo, sino estás fortaleciendo la tuya. Era una brutalidad incalificable, ¿no? Decían, muerto el perro, se acabó la rabia. Era la frase que utilizaban. Entonces el ejército de Zapata era un ejército de pobres, era un ejército de esclavos, que sin embargo, como no era un ejército regular, era gente que temporalmente participaba en la revolución, en los combates, y otro tiempo iba a sembrar las pocas tierras que les dejaron los hacendados.